Bienvenidos a esta sesión académica. Hoy vamos a sumergirnos en una de las figuras jurídicas más cotidianas y, a la vez, más relevantes tanto en la vida civil como en la comercial: el contrato de préstamo de dinero, o como lo conocemos técnicamente, el contrato de mutuo. A lo largo de esta clase vamos a desglosar con detalle las normas que lo regulan según el Código Civil boliviano. El objetivo es comprender no solo sus componentes esenciales, sino también los límites y las protecciones que la ley establece, tanto para el que presta el dinero como para el que lo recibe. Bien, para abordar este análisis de una manera estructurada y clara, seguiremos el guión que ven en pantalla. Empezaremos por el concepto básico del préstamo. Después, nos adentraremos en el corazón de estos contratos, el interés y sus distintas clasificaciones. Acto seguido, examinaremos los límites que la propia ley impone para prevenir abusos. Continuaremos con los aspectos más prácticos, como la formalización de los contratos y las garantías que se pueden establecer. Y para terminar, cerraremos con una síntesis de las ideas clave que debemos retener. La pregunta que va a servir de hilo conductor para todo nuestro análisis es precisamente esta: ¿cuáles son las reglas jurídicas fundamentales que gobiernan el préstamo de dinero en Bolivia? Dar respuesta a esta pregunta es absolutamente esencial para garantizar la seguridad jurídica de ambas partes, tanto del acreedor como del deudor. Empecemos, pues, con nuestra primera sección. Antes de poder hablar de intereses o de garantías, es imprescindible entender el concepto mismo de préstamo y, sobre todo, cómo la ley resuelve un problema económico que le es inherente: la variación del valor del dinero a lo largo del tiempo. Para ello, el derecho civil boliviano se asienta sobre una regla general conocida como el principio nominalista. Pensemos en esto por un momento, con un ejemplo muy práctico. Si hoy presto 100 bolivianos, con los que se pueden comprar, digamos, 10 kilos de arroz, y el deudor tiene que devolvérmelos dentro de un año, ¿qué ocurre si por la inflación, al cabo de ese año, esos mismos 100 bolivianos solo alcanzan para comprar 8 kilos de arroz? Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿La deuda se considera pagada devolviendo la misma cantidad de billetes o se debe devolver el valor adquisitivo original? El Código Civil boliviano es muy claro y establece una regla general para aportar certidumbre. Y esa regla es precisamente el principio nominalista. Su finalidad es otorgar seguridad jurídica. ¿Qué significa? Que la ley establece que las deudas monetarias se saldan entregando la misma cantidad numérica de dinero que se prestó, sin tener en cuenta si su valor ha subido o ha bajado. Volviendo a nuestro ejemplo, si se prestaron 100 bolivianos, se deben devolver 100 bolivianos, aunque su poder de compra haya disminuido. Esta es la norma por defecto. Y ojo, que esta regla no es una simple construcción teórica, está positivizada, es decir, recogida expresamente en la ley. En concreto en el Código Civil boliviano, en su artículo 404, cuyo nomen juris o título es Deudas de sumas de dinero. Este artículo dispone de forma taxativa que las deudas pecuniarias se pagan en moneda nacional y por el valor nominal de ella. Es sin duda la piedra angular de todo el sistema. Ahora bien, aunque la ley establece el nominalismo como regla general, también es consciente de sus consecuencias, que pueden ser muy perjudiciales para el acreedor en épocas de alta inflación. Por eso, permite que las partes pacten contractualmente mecanismos para protegerse. El Código Civil, en sus artículos 405, titulado Obligación referida a moneda extranjera o índice valor, y 406, Deudas en moneda extranjera, faculta a las partes para que puedan referenciar la deuda a una moneda extranjera o a otro índice de valor, creando así lo que se conoce como una cláusula de estabilización. Pasemos ahora a nuestra segunda sección. Una vez que hemos comprendido cómo se devuelve el capital, debemos analizar su remuneración, el interés. El interés no es otra cosa que el precio que se paga por el uso de un dinero ajeno durante un tiempo determinado. Jurídicamente, el interés se considera el fruto civil del capital. Para entenderlo de forma sencilla, podemos pensar en él como el alquiler que se paga por usar un dinero que no es nuestro. Este pago cumple una doble función. Por un lado, compensa al acreedor por no poder disponer de su propio dinero durante el tiempo que dura el préstamo, y por otro, compensa el riesgo de impago que asume. Normalmente, se calcula como un porcentaje sobre la cantidad prestada. La ley boliviana distingue fundamentalmente tres tipos de interés. Primero, el interés legal. Este es el que fija la ley y se aplica de forma supletoria, es decir, cuando las partes no han pactado nada al respecto. El artículo 414 del Código Civil, titulado Interés legal, lo establece en un 6% anual. Un ejemplo: si un juez condena a alguien a pagar una deuda y en el contrato original no se pactaron intereses, se aplicará este 6%. Segundo, el interés convencional, que es el que las partes acuerdan libremente en el contrato, regulado en el artículo 410, interés convencional. Y en tercer lugar, el interés penal, que no remunera el capital, sino que funciona como una sanción por el retraso o el incumplimiento. Se pacta como una penalidad, por ejemplo, por cada mes de retraso se aplicará un 1% adicional.
Y esto nos lleva a un punto absolutamente crucial. La libertad para pactar intereses no es ilimitada. El ordenamiento jurídico establece unos límites imperativos con un objetivo muy claro: proteger al deudor de prácticas abusivas. Analicemos dos conceptos clave: la usura y el anatocismo. La usura es una figura jurídica que prohíbe y sanciona el cobro de un interés excesivo, es decir, por encima del techo máximo que la ley permite. Es una manifestación de lo que llamamos el orden público económico, que busca evitar que alguien se aproveche de la situación de necesidad del deudor. La prohibición es explícita. El artículo 413 del Código Civil, bajo el nomen juris de usura, establece con toda claridad que el cobro de un interés que supere el máximo legal constituye usura y, muy importante, obliga al acreedor a restituir todo lo que haya cobrado en exceso, sin perjuicio de las posibles sanciones penales que pudieran corresponder. La segunda gran prohibición es el anatocismo. En términos sencillos, el anatocismo es la capitalización de los intereses, o lo que es lo mismo, la prohibición de cobrar intereses sobre los intereses ya vencidos. Por ejemplo, si una deuda de 1.000 bolivianos genera 30 bolivianos de interés en un mes, el interés del mes siguiente debe calcularse de nuevo sobre los 1.000, no sobre 1.030. El artículo 412 del Código Civil, titulado Prohibición del anatocismo, es tajante, prohíbe esta práctica y declara que cualquier pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Si hay una cifra que es fundamental retener de esta sesión, es esta, el 3%. Este es el límite máximo que la ley boliviana impone al interés convencional en préstamos entre particulares. Esta cifra la encontramos en el artículo 409 del Código Civil, cuyo título es Interés convencional. Fíjense bien, porque lo realmente interesante de este artículo es el efecto jurídico que produce. No sanciona con la nulidad total del pacto de intereses, sino que provoca una reducción automática a la tasa legal. Es decir, si las partes pactan un 5% mensual, esa cláusula no es nula, simplemente por imperativo legal se entiende que el interés pactado es del 3%. Muy bien, en nuestra cuarta sección vamos a pasar del derecho sustantivo a la práctica contractual, cómo se formaliza correctamente un contrato de préstamo y, lo que es aún más importante, cómo se asegura su cumplimiento a través de las garantías. Para que un préstamo sea formal y ofrezca seguridad, el documento debe ser muy claro en la identificación de las partes, el monto, el plazo y el interés. Pero, sin duda, el paso fundamental para proteger al acreedor es el reconocimiento de firmas ante un notario de fe pública. ¿Y qué significa esto? Pues que, al hacer esto, el documento privado adquiere lo que se denomina fuerza ejecutiva. Esto es clave, porque en caso de impago, le permite al acreedor iniciar un proceso judicial mucho más rápido y directo, un proceso ejecutivo, para cobrar la deuda, sin tener que pasar por un largo juicio ordinario solo para demostrar la existencia de esa obligación. Además del reconocimiento de firmas, el acreedor puede solicitar una garantía real. Esto significa vincular un bien concreto del deudor al pago de la deuda. Las dos más importantes son, primero, la hipoteca, que se constituye sobre bienes inmuebles, como una casa o un terreno, y segundo, la prenda, que se utiliza para bienes muebles, como puede ser un vehículo, joyas o maquinaria. La diferencia fundamental, como veremos, no solo está en el tipo de bien, sino sobre todo en la formalidad que la ley exige para su validez. La formalidad no es un tema menor. De hecho, para la garantía más sólida, que es la hipoteca, es un requisito de validez. Así lo exige el artículo 491 del Código Civil, titulado Contratos y actos que deben hacerse por documento público. En su numeral segundo, este artículo exige que la hipoteca voluntaria se constituya obligatoriamente mediante escritura pública, que luego deberá ser inscrita en el registro de derechos reales para que sea oponible frente a terceros. Llegamos ya a nuestra sección final. Es el momento de sintetizar y consolidar los conceptos clave que hemos estudiado para tener una visión de conjunto clara sobre los pilares que sostienen la regulación del préstamo de dinero en Bolivia. Los 4 pilares de la regulación del préstamo de dinero en Bolivia son, por tanto, primero, el principio nominalista, consagrado en el artículo 404. Segundo, el límite imperativo del 3% mensual para el interés convencional, según el artículo 409. Tercero, la prohibición absoluta del anatocismo sancionada con nulidad por el artículo 412. Y cuarto, la exigencia de escritura pública como requisito de validez para la hipoteca, conforme al artículo 491. Y concluimos con una pregunta abierta para la reflexión académica. Este límite fijo del 3%, que fue establecido hace ya varias décadas, ¿sigue siendo hoy un mecanismo adecuado y suficiente para lograr un equilibrio justo entre la necesaria protección al deudor y las realidades de un mercado financiero cada vez más complejo y dinámico? La discusión, desde luego, queda abierta. Muchas gracias por la atención.